Visibilizar las causas y el acceso a los derechos humanos es el principal objetivo de salir a marchar cada año en el mes del orgullo LGBTQI+. Lo que inició como una exigencia hacia las autoridades, hoy es un movimiento de mostrar el orgullo de ser y pertenecer. Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres Plenas, el podcast. Iniciamos. Muy buen día, bienvenidas, bienvenidos. Bienvenida Jennifer Aguayo, es un gusto tenerte aquí. Jennifer es una mujer lesbiana, madre de 3 hijas, licenciada en Educación Física, defensora de los derechos humanos y la igualdad, coordinadora del Movimiento por la Igualdad de Nuevo León, coordinadora general de la Marcha de la Diversidad en Monterrey y pues es una mujer destacada con un liderazgo impresionante, positivo, que dentro de la sociedad civil ha presentado nuevos modelos de defensa de los derechos humanos. Los trabajos que ha realizado junto con el equipo con el que ella colabora durante el paso de este tiempo ha permitido que los derechos civiles de las personas sean reconocidos. Nosotros hemos estado viendo, Jennifer, y por eso nos da muchísimo gusto que tú estés aquí, la importancia de que la dignidad y los derechos de todas las personas sean tratadas con el mismo respeto y con la misma igualdad. Correcto. Al final de cuentas, aquí en Nuevo León, que nosotros tenemos una alerta de violencia, conocemos que la discriminación, el trato desigual, la falta de consideración a la dignidad de las personas o la consideración de que las personas debemos ser de una determinada manera, de una determinada forma de feminidad, de una determinada forma de masculinidad, lo que hace es imponer estigmas, estereotipos que van volviendo la vida bastante más incómoda, bastante más injusta, bastante más agresiva. El camino para que nosotros podamos revertir la violencia que tenemos estructuralmente, socialmente, es a través del respeto a las personas y a todos sus elementos de los derechos que tienen, incluyendo su diversidad. Estamos en este mes haciendo ejercicios de visibilización de las formas de discriminación en contra de algunas personas derivada de su diversidad sexual. Y es importante charlar sobre la igualdad, el respeto a la dignidad y a los derechos que debemos tener de todas las personas. Muchas gracias por estar aquí para esta charla. Muchas gracias, Elisa. Es un placer siempre venir a platicar contigo y muchas gracias por la invitación a ti y a tu equipo. Aquí estamos. Gracias. Estamos cerca de la Marcha de la Diversidad. Cuéntanos un poco cómo nace, en qué edición está, qué se ha logrado desde sus inicios hasta estos momentos. En los últimos 13 años ha estado Jennifer aquí en Nuevo León trabajando por la defensa de los derechos de la comunidad en general. Destacan sus esfuerzos por los derechos de la comunidad con diversidad sexual y los derechos civiles de esta comunidad, pero en realidad ella hace una defensa más amplia de los derechos humanos y también es como importante dentro del movimiento del feminismo y algunos otros. Todo lo que tenga que ver con los derechos humanos es un trabajo que para ella es apasionante y que la verdad es una mujer súper inteligente, súper entregada para esta causa. Pero ahora cuéntanos cómo ha sido este transitar, cómo ha sido este avance dentro de los espacios de la lucha de la diversidad y yo creo que el espacio más representativo que es esta marcha, ¿no? Sí, definitivo. Pues la Marcha de la Diversidad en Nuevo León en sí es una culminación de una ruta que trazamos durante todo el año, donde estamos trabajando la agenda de la diversidad sexual y sobre todo trabajamos para erradicar la discriminación y con todos los tipos que conlleva, ¿no? La Marcha de la Diversidad, respondiendo a tu pregunta de cuándo inicia, aquí en Nuevo León, inicia en el 2001 y había estado ininterrumpidamente hasta la pandemia
En el 2020 no se llevó a cabo, así que estamos en la edición 22. Pero ¿cómo surge la marcha de la diversidad? Tal cual lo estás mencionando, estamos en el mes de junio. El mes de junio está dedicado internacionalmente en todo el mundo como el mes de la diversidad. ¿Y por qué? Porque todo nace en el 68, en unos disturbios que hubo en Stonewall, en Estados Unidos. Debido a las represiones policíacas en aquellos años, salen a protestar un grupo de mujeres trans y lesbianas, por supuesto, las mujeres siempre por delante, contra las represiones. Y hubo personas detenidas y tal, y al cumplirse el año de esos disturbios, justo el 28 de junio se liberan a esas personas y entonces se conmemora y se empieza a celebrar a partir de ese año y entonces se empieza a expandir. Aquí en México tenemos, si no me equivoco, 42 años aproximadamente que empezaron las manifestaciones y las protestas en Ciudad de México. Y fue hasta el 2001 cuando aquí en Nuevo León, por la misma causa, muchos años después, empieza el hartazgo de la comunidad diversa aquí en Nuevo León. Las represiones estaban muy duras, policíacas, había redadas, hubo abusos de las autoridades de todo tipo, incluyendo abusos sexuales hacia la comunidad trans. Entonces salen a protestar también aquí, un grupo, ¿qué te puedo decir? 150, 200 personas con temor desde el arquito el monumento de la Independencia que está ahí en Madero y Diego de Montemayor. Ahí salieron desde así 150, 200 personas y las autoridades las fueron llevando por las callecitas. Era tal el temor que muchas de ellas traían hasta bolsas de papel, antifaces. Y a partir del 2001 empieza a haber esta marcha de la diversidad aquí en Nuevo León. Y pues bueno, pues imagínate cómo ha ido trascendiendo y cómo ha ido evolucionando, que de aquellas 150 personas, 200 personas, para este año 2023 estamos esperando cerca de 100,000 personas. El año pasado, y así ha sido tendencia, que cada vez más personas nos mostramos orgullosas de poder salir a las calles, tomar las calles, tomar el centro de la ciudad y mostrarnos orgullosas en diferentes tipos de manifestaciones. Al principio, en los primeros años, pues fue muy complicado el ir trascendiendo. Después él se fue a la Plaza Hidalgo, que era donde más represiones había, donde más los policías no podían ver, perfilaban a las personas y si ellos consideraban que si eran parte de la diversidad sexual, tal cual los detenían y había estos abusos. Entonces, después nos fuimos a la Plaza Hidalgo y después nos fuimos a la Explanada de los Héroes. La Explanada de los Héroes, aún así, hasta el 2017 nos daban un pequeño espacio que es un ala de ahí de la Explanada de los Héroes. Y así estuvimos por varios años, yo creo que como unos 10 años, donde íbamos ahí a la marcha, cerca de, o no más de 10,000 personas. Y en el 2018 decidimos darle mayor visibilidad y además que fue creciendo esta visibilidad y a partir del 2018, solamente estoy hablando de números, nos fuimos al frente del Palacio de Gobierno y pudimos llevar o convocar a 30,000 personas a partir del 2018 y así nos fuimos, después 45,000
60,000 el año pasado. Protección Civil nos dio un dato de entre 70 y 80,000 personas. Ha habido muchas cosas durante la trayectoria de la marcha que puedo platicarles de este tipo de represiones. Por ejemplo, este año decidimos que ya no va a iniciar en General Anaya, en el Metro General Anaya, ahí por Cervecería, y ahí ha estado muchísimos años, y aprovecho para decirles que este año nos vamos a ir al inicio al Arco de la Independencia. ¿Y por qué ahí? ¿Por qué en el Arco de la Independencia? Porque por muchos años, Elisa, quiero que sepas que ni siquiera nos dejaban pasar por abajo del Arco de la Independencia. Era indigno que nosotros pudiéramos siquiera atravesar por abajo del Arco de la Independencia. Las autoridades nos iban llevando por los costados y nos llevaban por Pino Suárez, que esa es la ruta, irnos por Pino Suárez, Juan Ignacio Juárez, Ocampo, y regresar a Palacio, ahí a la Explanada de los Héroes, y nos daban un carril o 2 carriles, y teníamos a los carros a contraflujo. Cuando la marcha se estaba desarrollando, teníamos siempre el tránsito de los carros echándonos encima, y eso era algo que las autoridades no controlaban o no querían controlar. Y esto yo creo que se les salió de las manos o los rebasó, de tal manera que no hay forma de circular por el centro de la ciudad. Hoy por hoy, el año pasado lo vimos, no hay forma de poder transitar por todo el centro de la ciudad durante el desarrollo de la marcha. Entonces, eso es lo que estamos viendo con las autoridades, que ya tienen mucha mayor apertura, obviamente, ya respetan nuestra comunidad, toda nuestra comunidad diversa y todas las personas que nos acompañan ese día, porque no solamente somos personas de la comunidad quienes nos presentamos a la marcha ese día. Ahora van nuestras familias, nuestros compañeros, compañeras de trabajo, los vecinos, y todas las personas que quieren ir a ver la marcha de la diversidad. Entonces, no todos iniciamos en el Arco de la Independencia y hacemos toda la marcha. Si tú vas y cualquiera que ha estado cerca o viviendo una marcha de la diversidad sabrá que durante todo el recorrido hay personas que solamente van a observar o a esperar para seguir la marcha. Entonces, creo que es nuestro mayor evento de visibilidad, pero no es el todo, ¿no? Entonces, ahí terminamos nuestra ruta de trabajo de todo el año. Quiero compartir una anécdota que yo siempre platico porque me impactó muchísimo. Habemos muchas personas que somos muy igualitarias y eso nos resta un poco la posibilidad de visibilizar, de alcanzar a dimensionar lo que puede ser la discriminación de otras personas. Entonces, en un año, en el 2015, me tocaba en suerte ser síndica del municipio de Monterrey, y quien entonces era alcalde me asigna la responsabilidad de atender a la comunidad de la diversidad sexual. Y resulta que en Monterrey había unos primeros avances de una costumbre que ya existía previamente, que era de que se utilizara este día para hacer una carrera, que posteriormente es lo que hoy es una carrera para todos, ¿no? Pero que se hiciera pues algún ejercicio deportivo, que se había escogido hacer una carrera, y resulta que ese día nosotros habíamos iniciado el mandato como autoridad y no habíamos tenido esa previsión, no teníamos ese conocimiento previo, y ya estaba muy cerca la fecha y resulta que no estábamos listos para cumplir con esa costumbre que existía, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue platicar con la comunidad, y como no daban ya las fechas para poder organizar una buena carrera, lo que hicimos fue un acto de visibilidad en los bajos del Palacio Municipal. Y la verdad es que fue un evento muy, muy sencillo, en un escenario muy, muy sencillo.
en donde, bueno, pues hablábamos precisamente de esto, ¿no? De la igualdad, de la inclusión, de lo importante que era de mantener la visibilización para efecto de que siempre estuviesen las garantías de todas las personas respetadas, ¿no? Y resulta que hicimos el evento ahí, digo, no era gigantesco, no era muy masivo, éramos, no sé, algo más que 100 de personas, ¿no? Y entonces a mí me impacta muchísimo cómo las personas alrededor del evento estaban muy emotivas, estaban llorando. Y yo decía, ¿por qué este evento pudiera ser como tan importante como para generar esos sentimientos en ellas, si la verdad es que nosotros hubiésemos querido hacer algo mucho mejor y había salido algo súper sencillo, pero ¿por qué era tan emotivo, no? Entonces me acerco a conversar con ellas y me explican una cosa parecida a esto que nos estás diciendo de la Plaza Hidalgo, que es que ellas no tenían la posibilidad de transitar por los bajos del Palacio Municipal, Correcto. que es una plaza pública, que es un espacio público, ¿no? Porque se consideraba que pasar por ahí eran atentados a la moral. Correcto. Y esas personas eran detenidas y eran arrestadas si ellas insistían en pasar por ahí. Y a mí me impactó muchísimo y fui y se lo comenté al alcalde porque no podía creer que hubiera un espacio en la macroplaza que alguien no pudiera utilizar simplemente por sus decisiones personales, ¿sí? Por sus preferencias personales, como por qué tú no podrás estar en un espacio público. Entonces ese tema me marcó muchísimo porque fue una forma de entender algo que yo en mi ingenuidad no había visto, que yo en mi consideración ordinaria de ser igualitaria no había podido ver, y fue muy importante para mí y marcó la forma en que yo entiendo ahora la forma de defender, la necesidad de defender la visibilización, pero también el ejercicio permanente de la garantía de igualdad, de dignidad y de derechos de las personas. Sí, Elisa, pues ahora que mencionas eso, pues decirte que todas las personas que no pertenecen a la diversidad sexual nacen con muchos derechos, nacen, crecen y se desarrollan con todos los derechos que establece la ley. Y las personas de la diversidad sexual tenemos que pelear, luchar por cada uno de los derechos que tal vez tú tienes, ¿no? O cualquier persona que no pertenece a la diversidad sexual. Y uno de ellos es tan básico como el libre tránsito. El libre tránsito es uno de los con los que más durante la historia, hemos tenido que estar lidiando, porque no tenemos o no teníamos ese libre tránsito. Y ese atentados a la moral, pues le daba y le sigue dando, porque está en el reglamento de policía y de los municipios de reglamento del buen gobierno. Ajá. Y ¿qué te digo? O sea, tal vez el 90% de los municipios del estado de Nuevo León aún menciona esos atentados a la moral, y entonces dejan a criterio de los policías. ¿Qué es un atentado? Un atentado a la moral. Entonces perfilan a una persona y no es tanto como la orientación sexual, sino el cómo se ve. Entonces no solamente somos las personas de la diversidad sexual a quienes perfilan y son, o sea, los que ellos consideran, ¿no? Entonces, si una persona, sobre todo las personas trans, que son las que más sufren de este tipo de atentados a sus derechos humanos, pues ya está. O sea, el policía ve a una persona que yo creo que es trans, yo creo que es no sé, o gay o esto, y ya está, ya tiene carta abierta para ser detenido porque está atentando a la moral y a las buenas costumbres. Y es algo con lo que hemos también trabajado y hemos metido iniciativas y hemos trabajado con la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también hemos
acercado a algunos municipios y muchísimos cursos de sensibilización para los policías, pues para darles a conocer que somos personas comunes y corrientes y que no tenemos ninguna diferencia, ¿no? Entonces que tenemos nuestros derechos y que si no cometemos ningún tipo de delito, ¿verdad?, no tienen por qué atentar contra nuestros derechos humanos, ¿no? Entonces, es muy sencillo, Elisa, es muy sencillo. Si todos nos reconocemos iguales, pues vamos a poder pues fluir como sociedad, ¿no? En esta santa paz. Claro, y evitando todas estas violaciones a los derechos humanos, que además no son más que actos de violencia. Hay un tema que me parece también importante conversar porque ha tenido como su influencia en este siglo. Habíamos comentado anteriormente en otros podcasts que el siglo pasado pues se caracterizó por ser capitalista, violento, excluyente y patriarcal, ¿no? Entonces nos dejó una cultura que muchísimas personas estamos en este siglo viviendo porque ahí fuimos criadas, ¿no? Ahí fuimos educadas, formamos parte de esa cultura y por más que hagamos ejercicios de deconstrucción, pues al final de cuentas tenemos un origen que nos marca y el esfuerzo que tenemos que hacer es importante y es grande, ¿no? Y luego en este siglo, inicios de este siglo, en estos años 2000, ¿no?, que se hace esta reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que en México lo más valioso a respetar son los derechos humanos. Correcto. Y que esos derechos humanos no tienen ni siquiera que estar contenidos en esa propia Constitución, sino en cualquier tratado del que México haya sido parte, es suficiente para que sea el principio más alto, el mecanismo de interpretación más alto de todos los derechos que tenemos, ¿no? Y luego todavía precisa, para que no haya lugar a confusión, en caso de duda, deberá aplicarse el derecho a favor de la persona o el grupo de personas que tengan el derecho a esa protección, o sea, a quienes son más vulnerables, ¿no? Ese es un parteaguas en México porque nos vuelve un país garantista. Establece que no hay derecho más grande que las garantías que tienen que ver con los derechos humanos. Y entonces las interpretaciones para la aplicación del derecho, para la impartición y para la administración de la justicia, la procuración y la impartición de la justicia, todos tienen que hacerse a partir de este punto de vista diferenciado, de este punto de vista que garantice la igualdad y la dignidad de los derechos humanos de las personas, ¿no? Entonces creo que hemos vivido una transformación desde el punto de vista jurídico que todavía requiere mucho más esfuerzo para que se permee nuestra cultura y sea una diaria paz, una diaria tranquilidad, una diaria igualdad entre las personas, pero me parece como que es un brinco cuántico en la historia de la lucha por estos derechos, ¿no? Porque la Constitución ha abierto la puerta para que ustedes, quizá no desde las leyes, pero sí desde el litigio estratégico, puedan lograr derechos que de otra manera se les venían negando porque institucionalmente, pues ya sabemos, ¿no?, que nosotros estamos en instituciones que derivan de formaciones patriarcales, instituciones que la propia alerta de género señala que son violentas porque hacen que exista la violencia o que prevalezca, ¿no? Entonces, bueno, pues estos litigios estratégicos, estos logros que se han realizado a través de las luchas han permitido que la aplicación de la ley sea absolutamente igualitaria. Correcto. Qué bueno que mencionas esto del artículo 1 constitucional. Imagínate qué en pañales estamos en los derechos de la diversidad sexual. Esta reforma se hizo en el 2010. Entonces tenemos 13 años que somos sujetos de derecho. O sea, por ejemplo, las personas que no son de la diversidad sexual, pues se pueden casar con personas que son del sexo opuesto, ¿verdad? Eso marcaba la ley. Entonces es como el hombre y mujer, es como lo tradicional. Entonces
A partir del 2010, entonces nosotros, de parte de la diversidad sexual, podemos casarnos con parejas del mismo sexo. Solamente a partir del 2010. A partir del 2010 podemos ejercer derechos civiles bien básicos. Por ejemplo, que mis hijas, por ejemplo, que ya nacieron dentro de mi matrimonio, pudieran tener los apellidos de sus dos mamás. Y eso era imposible hacerlo antes del 2010, antes de esa reforma al artículo 1 constitucional, donde solamente a beneficio de la diversidad sexual se le agrega la prohibición de la discriminación por preferencias sexuales, que en realidad debe ser por orientaciones sexuales, pero ese pequeño párrafo que le agregaron ahí al artículo 1 constitucional nos abrió la puerta para poder ir por otros derechos. Los cambios de identidad para que las personas puedan identificarse legalmente como se identifican. Y pues bueno, hay un mundo, o sea, no te puedes imaginar, o sea, así como no te imaginabas que había una prohibición para circular por algunos lugares, por algunas instituciones, no te puedes imaginar cuánta discriminación hay o ha habido para las personas de la diversidad sexual porque no estamos dentro de la norma o no estábamos dentro de la norma. Ahora que ya la Constitución nos protege, entonces ya podemos vivir en un mundo más igualitario. Cosas bien sencillas, Elisa, y básicas, por ejemplo, en las escuelas que no consideraban nuestros tipos de familia y ni siquiera las podíamos inscribir porque los formatos solamente contemplaban a mamá y a papá. Entonces, ahora que la Secretaría de Educación hizo un ejercicio para que se pudieran preinscribir en línea, para poder prescribir a nuestras hijas en alguna escuela, pues resulta que no lo podíamos hacer porque el formato no contemplaba nuestros tipos de familia. Porque no podíamos avanzar, porque te pedían el CURP de mamá y el CURP de papá. Entonces, bueno, pues nos fuimos tan acostumbrando, no acostumbrando, pero fuimos como aceptando algunas cosas. Por ejemplo, las actas de nacimiento. Cuando yo registro a mis hijas, no había un formato donde pudiera representar a mi familia con dos madres. O sea, entonces mi esposa tuvo que ejercer ahí, figurar como padre, cuando no lo es, ella es madre también, pero pues jurídicamente podíamos avanzar. Entonces las actas de nacimiento de mis hijas decía padre y madre, ahora ya no, ahora ya pudimos también avanzar con ese tema. Y entonces en la Secretaría de Educación, de todas las familias diversas del Estado, no podíamos ingresar a nuestras hijas a la escuela. Cosa tan básica, ¿no? Claro. Que no te puedes imaginar, o sea, ¿cómo puede suceder algo así? Y así hemos tenido que ir quitando los candados de cada una de las cosas. El derecho a la salud. Entonces, pues así, tal cual, como personas ordinarias, tenemos trabajos que nos dan ¿cómo se llaman? ¿Seguridad social? Nos dan la seguridad social, y las personas que no pertenecen a la diversidad sexual pues pueden darle el beneficio a su esposa, porque también hay el tema patriarcal, que las esposas no podían darle el beneficio a su esposo. A sus esposos, claro. Ajá. Entonces, pues tampoco teníamos así como estos derechos a la seguridad social, a la salud, o sea, cosas tan básicas, o sea, que dices, o sea, no puede ser posible que no tengamos estos derechos igualitarios, ¿no? Entonces, pues este artículo 1 constitucional nos abrió estas puertas para poder avanzar. Sí, también quiero compartir
otra experiencia que tuve que fue grandiosa. O sea, el día de hoy yo vengo con mi casaca que con mucho respeto, con mucho cariño, porto el día de hoy, que es la que me entregaron en la anterior marcha, en la edición 2012 de la Marcha de la Diversidad. Y a mí me había tocado trabajar para que esa marcha se llevara a cabo durante varios años de mi vida. Apoyar para que logísticamente tuvieran lo necesario para que la marcha pudiera darse pues con orden y con seguridad, lo más importante. Y yo les comentaba que para mí ese era un ejercicio de muchísimo dolor, de muchísimo sufrimiento, porque es muy difícil trabajar para que las personas no dañen a quienes van a ejercer su derecho a manifestarse. Entonces, trabajar para contener a las personas que desean dañar a quien está marchando es algo muy triste y muy doloroso por muchas razones. Para empezar, pues cívicamente ni siquiera estás funcionando como debe ser. Tú tienes que respetar a las otras personas que también son ciudadanas, igual que tú, que estás en la calle. Pero el tema era bastante más profundo, que era por qué no las respetas o por qué te sientes con ese derecho de insultar y de humillar o de dañar o de lanzar cosas o de lanzar piedras, ¿sí? Para lastimar a personas que están ejerciendo su derecho de mostrarse, de hacerse visibles ese día, porque en realidad no tenía ningún otro objeto la marcha, más que llamar la atención, hacer un ejercicio de visibilización de algo, ¿no? Entonces, yo había pasado esa marcha con mucho dolor por muchísimos años. Y esta es la primera marcha que yo acudo como invitada, no fui a trabajar, fui como invitada, ¿no? A disfrutar la marcha, a ver el fenómeno que la marcha es. Y era una enorme fiesta. Había muchísimas familias acompañando, había muchísima comunidad que iba pasando, que estaba en el centro, que había ido específicamente nada más a ver y no era parte de la comunidad diversa, no era parte de la diversidad sexual, simplemente iban a disfrutar la fiesta de la libertad, de la oportunidad de transitar con orgullo, con dignidad, por los espacios de nuestra vida cotidiana. Y pues era una masa de gente muy grande, era una fiesta por todos los espacios de la calle. Había muchísima gente disfrutando del colorido, tomando fotografías, tomando videos, persiguiendo para tomarse fotos con las gentes que estaban marchando, porque cada quien se representa de la forma más sencilla o más elaborada que sienta ánimo ese día, ¿no? Y entonces había unas verdaderas obras de arte caminando, ¿no? Y la gente corría a tomarse fotos con ellas o con ellos, ¿no? Con muchísimo gusto. Fue una fiesta grande, llena de disfrute, de felicidad, de integración. Era una fiesta cívica. Los carros se hacían a un lado, las personas caminaban con gusto, se saludaban unas personas a otras, y para mí fue una fiesta cívica que fue muy impactante para mí porque tenía pues ese antecedente de tanto dolor que en realidad pues muy seguramente es muy poco el dolor que yo pueda sentir comparado con el dolor que estaba sintiendo la persona que estaban agrediendo, ¿no? Entonces para mí fue una maravilla, estoy deseosa de tener la oportunidad de poder confirmar este año que pues la alegría es la misma, que el respeto es el mismo, que el hecho de que las familias completas puedan estar ahí disfrutando y la comunidad completa pueda estar ahí disfrutando, quiere decir que todo este periodo de lucha da frutos, que logra cosas que son muy valiosas para todas las personas, y que ese camino va disminuyendo la violencia y va haciendo que gane pues esa paz permanente, positiva, que debe estar aquí, alejando la violencia estructural que nos hace muchísimo daño de muchísimas maneras. Oye, Elisa, a mí me da mucho gusto
De verdad me da mucho gusto que pudieras acompañarnos. Bueno, definitivamente, pues, tú eres una persona que ha estado en la función pública por no sé cuántos años. 33. Toda tu vida. 34. Casi toda tu vida. Y que es una persona sensible, ¿no? Entonces, anteriormente hablaba yo de las autoridades porque definitivamente pues son con las personas que tenemos que debatir y para poder ganar estos derechos, ¿no? Para que puedan tener esa apertura. Pues tú ya la tienes, ¿no? Por añadidura. Y algo, fíjate que en el 2017 hicimos un ejercicio de manifestación, plantón, protesta, allá a las afueras del Congreso del Estado, con algunas peticiones, ¿no? Y más que lo que le estábamos pidiendo al Congreso para reformar la ley, era como un punto de encuentro para todas las personas de la diversidad sexual, que estuvimos ahí por 5 meses, 150 y tantos días y noches, 24/7. Entonces, hicimos como guardias para que diferentes personas pudieran estar siempre ahí en esa carpa, ahí en la macroplaza. Entonces, pues muchas personas se fueron acercando, muchas personas, y pudieron conocer las historias de nuestra comunidad. Y lo más importante que yo les decía a los diputados y a las diputadas es que ellos tenían que ponerle rostro a los documentos, porque ellos hacen leyes, pero no tienen los rostros, no tienen las historias. Entonces yo les decía, les invitaba a conocer los rostros, ¿no? Y esto es la magia de la marcha, que le ponen rostro a las personas que les han enseñado a odiar. Porque se les enseña, nadie nace odiando, claro. Nadie nace odiando, o pensar o creer que lo que hacemos o creemos está mal, ¿no? Entonces, el ir a conocernos, el ir a ponernos el rostro, conocer el rostro de las personas, no solamente lo que nos enseñaron en la casa o incluso en las escuelas o en el trabajo, decir, eso está mal, son unos enfermos o son o lo que atrocidades, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos que la homosexualidad no es una enfermedad, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud lo decretó en 1990 y se conmemoran los 17 de mayo para decirle a las personas, primero que nada, o sea, ni estamos enfermas, somos personas bien sanas, física y psicológicamente, o sea, algunas como todas, ¿no? Estamos otra vez personas completamente ordinarias, y ese ejercicio de la marcha de visibilidad, donde ya pueden venir y ver que no... O sea, ver esta fiesta, ¿no? Y que se puedan sumar este festejo, esta celebración, esta conmemoración, donde aprovechamos muchas de las diferentes tipos de manifestaciones, pues para algunos para visibilizar algunas causas, algunas situaciones que están viviendo, pero la gran mayoría ahora festeja con orgullo. Y así estamos, ¿no? Este es nuestro orgullo de ser. Sí, qué maravilla. Y qué bueno que estuviste ahí. Gracias. Y vas a estar este año otra vez. Gracias, claro que sí voy a estar ahí. Y sabes que me gustaría un poco completar esa frase que dijiste, porque me gusta mucho cuando viene completa. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado que esta no es una enfermedad, pero tenemos que reconocer que la fobia sí es una enfermedad. La fobia sí es una entonces, enfermedad. Si nosotros seguimos ejerciendo esas dinámicas violentas de ser, en las que imponemos nuestros estereotipos, nuestros estigmas, en donde nosotros decimos cómo deben ser las feminidades, cómo deben ser las masculinidades, podemos enredarnos en fobias que no son nada sanas, pero sí causan mucho conflicto, mucho dolor social y sobre todo mucha violencia. Correcto. Entonces ese tema es como importante.
Yo sé que podíamos platicar muchísimas horas de este tema que es con el que tú has trabajado tantísimo tiempo y avanzado tantas cosas. Yo te quisiera pedir una reflexión final y que nos cuentes un poco si estos son los avances que ha habido hasta esta marcha, ¿no?, del 2023. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál va a ser la ruta de trabajo para el siguiente año? Bueno, es que siguen muchas cosas. Se me pasó a decirte o también quisiera mencionarles que dentro de los derechos de los que nosotros no teníamos, es que nosotros teníamos derecho a votar, pero no a ser votados. Así que hasta apenas las elecciones pasadas, tal cual, como personas de la diversidad sexual, tenemos el derecho a tener representatividad. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Esta administración, justo lo que estamos viviendo, tenemos representación de la diversidad sexual en los municipios, en el Congreso. Con mucho orgullo. Claro, y en todas las instituciones. O sea, ahora tenemos ese derecho. Imagínate que hasta hace algunos años era impensable, que incluso hasta te lo ponían en los formatos, ¿no? Tus orientaciones y todo, y no te daban el trabajo, te discriminaban, ¿no? Y ahora ya tenemos estos derechos ganados y conquistados para poder tener representación en toda la función pública y representación por medio de votos, ¿no? Entonces, ya hay personas que pueden decir, o yo puedo decir, yo soy lesbiana y quiero representar a la diversidad sexual en tal institución gubernamental. Eso es algo que lo apenas, ¿no?, estamos estrenando Claro. este nuevo derecho. ¿Qué sigue? Pues seguir trabajando con este tema de estos estigmas que sobre todo en los hogares, decir que o sea, que sepan ustedes que no somos personas enfermas y que si hay una manifestación en sus hijas, en sus hijos, que no, lo voy a decir tal cual, que no piensen en curarlos, en cambiarles. Piensen mejor en apoyar, porque estas mal llamadas terapias de conversión Son tortura. que son ejercicios de tortura y que es con lo que hemos también estado sufriendo mucha parte de nuestra comunidad y que desgraciadamente son decisiones que toma la propia familia. Entonces, pues no lastimar a nuestros familiares, a nuestras hijas, a nuestros hijos, a quien sea de nuestra familia. Yo les invitaría a aperturarse a la mente, a su corazón, a apoyarles y a sentirse orgullosas de las personas que somos y poder acompañarles, ¿no? Y yo les prometo que vamos a tener personas maravillosas y hogares en mucha tranquilidad. Claro que sí. Y hay muchas cosas, Elisa, hay muchas cosas en las que estamos trabajando. Yo sé que vamos a tener alguna otra charla posteriormente, porque vas a acudir a una representación de 3 semanas en Estados Unidos, en representación de México, para contar un poco la historia de lo que está sucediendo aquí en México, cómo se han venido pues resarciendo estos derechos, que no es que ahora se les otorguen, sino que ahora se les reconoce como tales porque nacen con ellos. Todas las personas nacemos con igualdad de dignidad y de derechos. Y bueno, pues vas a contar todos estos avances que han tenido, pero además vas a estar con personas de toda Latinoamérica y nos van a poder contar cómo pudiéramos nosotros seguir colaborando para darle paz, tranquilidad, certeza, derecho y dignidad a todas las personas pues en el país, en Nuevo León y aquí en nuestra ciudad.
Muchas gracias por participar con nosotros y pronto estaremos viendo muchos más avances. Gracias, se nos fue el tiempo. Así es. Sí. Así voy a Estados Unidos. Voy a Estados Unidos a una representación de México. Vamos, liderazgo LGBT, estamos siendo invitados de Latinoamérica y vamos a reunirnos allá en Estados Unidos para ver los panoramas que tenemos y poder seguir avanzando en estos derechos que tanto estamos viviendo, ¿no? El día a día. Gracias, Elisa. Gracias, pues celebremos los derechos humanos y respetémoslo como un mecanismo para garantizar que exista paz y no violencia en nuestras vidas. Muchas gracias. Nos vemos en el Arco de la Independencia a las 5 de la tarde, partimos. Bye. Bye, bye. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de su autora y no representan una postura institucional del Gobierno Municipal de Apodaca. Este programa fue presentado por la Secretaría de las Mujeres de Apodaca. Es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por ningún partido político. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos.